Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos al radar de innovación de SG Group, la época 2. Soy Miguel Romero, socio responsable de SG Group de innovación y tecnología, y voy a permitirme en estos primeros segundos celebrar con vosotros que la época 1 del radar, que fue hace unos 2 meses, fue un éxito desde nuestro humilde punto de vista y nos ha animado a seguir adelante con este reto que va más allá igual de estar al día de tecnologías, sino que también va de entender las necesidades de nuestros clientes y contrastarlas con la innovación que cambia y evoluciona cada día. ¿Y por qué digo que fue un éxito? Pues ya que nos dedicamos a los datos, pues a algún dato, ¿no? Lo hemos presentado en un evento interno de la compañía con más de 30 clientes y el feedback fue muy interesante, muchas opiniones, eh, muchas nuevas posibilidades, nuevo feedback para introducir nuevas versiones del radar. Lo hemos presentado en petit comité en al menos 3 grandes compañías, donde hemos logrado articular líneas de innovación alineadas a estos futuros y también creemos que ha sido un éxito. Nos han felicitado por ese tinte formativo y divulgativo que tiene la herramienta, pues hay gente que lo ha escuchado y nos ha dicho, ostras, lo he entendido mejor, he aprendido, y esto también nos llena así un poco de energía para continuar con esta iniciativa, no solo por el aparato consultivo que significa para la propia compañía. Y por otra parte, pues hemos generado alrededor de 500 assets, 500 pósters del propio radar y, oye, pues la gente se los ha cogido, se los ha llevado y los va a guardar porque pues merece la pena echarle un vistazo. Es un buen artículo de análisis de innovación lo que contiene dentro de este gadget o informe y, bueno, está funcionando. Si hay algún despistado y que no pudo estar en la época 1 del radar, pues os lo quiero recordar, ¿vale? Para SDG Group no solo es en clave interna una estructura, una ceremonia donde nos juntamos a debatir, pensar, recoger ideas, pelearnos también, sentir, es decidir en qué apostar y en qué no, qué es futuro y qué no, con el objetivo de fundar pues un futuro temprano de nuestra compañía y de nuestro portfolio, sino que también pues es una herramienta para transportar la visión de la compañía en el portfolio y en el ámbito de data, inteligencia artificial, arquitectura, business, sobre tendencias, frameworks, patrones, tecnologías, herramientas relacionadas con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros partners, con los que aún no son nuestros partners, sino que también pues, para la sociedad en general nos consideramos que es importante, ya que como expertos, como científicos en el ámbito de los datos, adquirimos la responsabilidad de poner en común nuestro conocimiento, lo que nosotros hacemos cada día, con el objetivo de hacer una sociedad más libre, más crítica, que pueda entender la tecnología. Y esto lo expresamos mediante épocas, como un guiño a la ciencia y a la historia, que se usa para denotar un momento remarcable, ¿no? Pues esta es la época 2, un momento remarcable de cómo está la innovación, la tecnología en el sector de Data Analytics. Y también es una pequeña diferencia el concepto de época pues a las redes neuronales, ¿no? Bien sabéis esto. Y además inteligencia artificial es algo muy importante de este propio radar. Bueno, pues una vez que hemos entrado en calor, o que yo he entrado en calor, que no voy a estar solo aquí, y un montón de gente que seguro que ya nos estáis acompañando por LinkedIn y por YouTube, y ya os lo agradezco, pues animo a que cogéis el primer café y vamos allá. Para esto voy a dar la bienvenida a Sergio, que es el lead de innovación de la compañía y también dueño y owner, ¿no? del propio proyecto Radar de innovación. Así que, hola Sergio, Buenas otra vez, tardes. después de 2 meses. Buenas tardes. ¿Nos Gracias, cuentas Miguel. en un minuto, de alguna manera, cómo se debe interpretar el radar? Versión rápida. Sí, la otra vez lo hicimos un poquito más extenso por si a alguien le queda alguna duda, pero en esta segunda sesión queríamos también hacer una mini introducción del radar y de cómo interpretarlo. Así que sí, vale. Lo primero, nada, el radar está separado en 4 secciones. Estas 4 secciones hacen referencia pues, a 4 partes importantes de toda la arquitectura de datos. Por una parte tenemos la parte de Data and IA Architecture, que es la abajo a la izquierda, que hace referencia a toda la arquitectura general de datos, a toda la arquitectura de los sistemas de datos. Arriba a la derecha, y por seguir un poco el ciclo de vida del dato, tenemos la parte de ingeniería del dato, esa parte de Data Technologies, con todas las tendencias y herramientas más asociadas a esa parte de transformación y Data Management.
Luego a la izquierda tenemos Artificial Intelligence, que hace referencia a todas esas tendencias alrededor de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial en general. Y abajo, a la derecha, pues tenemos algunos casos de uso pues, que tienen toques vanguardistas pues, por cómo se está utilizando la tecnología, porque se basan en tecnología nueva. Esto como resumen de las 4 partes que lo separan. Entendido. Alrededor de los anillos, que vemos que tenemos 3, se lee de dentro hacia afuera. Lo que quiere decir esto es que la tendencia, cuanto más al centro, más relevante será. Estos 3 anillos son un primer anillo que es en la relevancia máxima, que son tendencias que ahora mismo pues, ya las empresas están empezando a desarrollar casos de uso productivos alrededor de esas tendencias y que son de una relevancia máxima en este momento, pues por las capacidades que nos ofrecen. La segunda es la relevancia media, que son tendencias que creemos que por el momento de la tecnología, por el momento de la definición de esas tendencias, pues tiene una relevancia media y que al medio plazo tendrá más relevancia que puedan entrar en el primer anillo. Y el tercer anillo es el de las tendencias que tienen relevancia a largo plazo, que son tendencias pues, que están construyéndose ahora y que por las capacidades que prometen son muy prometedoras, pero que no tienen la suficiente madurez o la suficiente envergadura en este momento pues para estar más al centro. Como resumen todo esto, cuanto más al centro esté el elemento, el futuro del radar, más relevante es en este momento. Y ya para terminar, todos los futuros, que hemos llamado así a todos los elementos que hay dentro del radar, pues tienen 3 denominaciones o 3 características asociadas. La primera es el color del elemento del futuro, que no es más que si es verde es una tendencia, si es azul es una herramienta, si es morado es un patrón de diseño y si es gris es un framework. Luego veremos que cada elemento pues puede tener lo que hemos llamado una flechita hacia arriba, una flechita hacia abajo, una estrella o un cuadrado. Esto dependerá de la evolución del futuro dentro de nuestro radar. Si es para arriba es que ha aumentado en importancia, si es una flecha para abajo es que ha disminuido, si es una estrella es que es una tendencia nueva, que ha entrado nueva en el radar, y si es un cuadrado pues es que se ha mantenido en importancia desde la última época. Y ya para terminar tenemos las 3 flechas de la derecha, que son verticales, horizontales, y que hacen referencia al impacto que puede tener esa tendencia dentro de nuestras arquitecturas de datos. Lo que quiere decir es que si tenemos una única flecha, pues la tendencia, pues o el futuro, por las capacidades que nos promete, pues tendrá un impacto bajo en nuestra arquitectura, pensando en que afectará a pocos casos de uso. Si tenemos 2, es que la tendencia tendrá un impacto un poco más fuerte porque abarcará más casos de uso. Y si tiene 3, pues quiere decir que la tendencia como tal es, digamos, una mini revolución dentro de nuestra arquitectura y que abarcará muchos casos de uso y que nos permitirá tener unas capacidades diferenciales o muy distintas a las que teníamos cuando no teníamos esa tendencia integrada en nuestra arquitectura. Perfecto, entendidísimo, Sergio. Gracias por ir tan rápido, porque ya hicimos una explicación más ancha en la época 1 y ha venido fenomenal este resumen. Entonces, vamos para adelante. ¿Cómo vamos a hacer este storytelling de la época 2? Pues vamos a cambiar el orden de los factores. Vamos a empezar o vamos a contarlo siguiendo el ciclo natural del dato, que es algo que también nos caracteriza. Y vamos a empezar hablando de infraestructura o de arquitectura, ¿no? Desde esa perspectiva. Vamos a seguir hablando de las tendencias alrededor de data. Vamos a saltar a esa capa ya de análisis, ¿no? Mediante tendencias de inteligencia artificial o lo ligado a data science, y finalizaremos con otras tendencias generalistas y un enfoque de aplicaciones de negocio. Y para eso, pues de nuevo, nos van a acompañar 2 personas importantes en la compañía que los voy a agregar ahora mismo a la escena para que los podamos ver todos y oír todos. Entonces, bienvenido Carlos, lead de DataTech, y bienvenido Jesús, lead de inteligencia artificial e infraestructura en la compañía. Buenas tardes. Gracias. Un placer estar por aquí de nuevo acompañándoos. La otra vez pues ya fue un gusto, y repetir, ¿no? Después del éxito que comentabas, Miguel, que ha tenido la iniciativa, pues mira, fenomenal, ¿no? Espero que nos veamos en muchas. Buenas tardes también por mi parte, Miguel, Sergio. Un placer también estar aquí otra vez, ¿no? Haciendo este recorrido de tendencias. Además, creo que ya cogimos inercia la otra vez, así que seguro que hoy va la cosa muy fluida. Sí, esto va más suave.
Y ahí de nuevo, por darle un tono aquí más familiar, ganamos Logroño, 2 de Logroño, 2 en Logroño, 1 en Madrid y otro en Londres, así que gana Logroño. A ver si las siguientes sesiones, que se van a incorporar más personas, nuestra idea es que haya otros especialistas que se incorporen también en esta sesión, ya que caben hasta 10 en esta discusión, para que nos saquen un poco los colores de algunas cosas de las que hablemos, y esto le va a resultar yo creo que un poquito más interesante todavía. Venga, vamos allá. Si os parece, vamos a empezar por donde toca, que sería, como he dicho, arquitectura e infraestructura, ¿vale? Aparecen nuevas complejidades, porque aparecen en el radar pues cambios en las tendencias. Aparecen las tendencias que han parado de alguna manera y que están estables. Aparecen tendencias con la flechita hacia arriba, como decía Sergio, que, oye, han cobrado más relevancia de alguna manera. Aparecen otras que, bueno, son nuevas y aparecen con su estrellita. Y aparte empiezan a aparecer herramientas, algún patrón, alguna framework. Es verdad que no están todas las que son. Quiero decir que en esta versión del radar y la que estamos viendo ahora en streaming es una versión estática, solo tiene un nivel de zoom. En el nivel de zoom 1 aparecen quizá las herramientas que más futuro vemos porque están muy cerca de ese ambiente hiperproductivo de las compañías, pero hay otro montón de herramientas y patrones que están en otras versiones en ese Zoom 2, ¿no? Y que habrá que hacer un poco de drill down para verlas, pero en esta versión aún no han llegado. Así que solo ese matiz de que están las más productivas en tiempo cercano, pero no están todas las que son, y esto es importante para nosotros, ¿vale? Comunicarlo. Entonces, por ir un poco al lío, hemos de alguna forma generado una visión del radar por cada una de las tendencias de las que vamos a hablar hoy. Y bueno, la primera, que era una tendencia que ya teníamos encima de la mesa, que creemos que todavía está teniendo más relevancia, pues son las arquitecturas RAG, ¿no? A pesar de que existen un montón de productos, ¿no?, que solucionan este problema sin tener que hacer una arquitectura RAG en concreto, ¿no?, subiendo documentos que se incorporan en la propia herramienta, como puede ser el propio ChatGPT, y que incorporan a su conocimiento ¿no?, la información, ¿no?, aumentada que le damos nosotros para que puedan dar su enfoque, daros una respuesta siguiendo nuestra información. Consideramos que, pues esto, tener encima de la mesa, ¿no?, incorporar encima de tu compañía una arquitectura RAG, tener una framework para trabajar en este sentido en todos los proyectos e iniciativas que surjan, que necesiten este tipo de tecnología, es cada vez más que importante, sobre todo para cosas o problemas ad hoc, ¿no? Porque se van a fabricar 1001 asistentes en las compañías, seguro, aprovechando esta tecnología de los grandes modelos de lenguaje, aprovechando esta estrategia técnica, ¿no?, de arquitectura RAG. Entonces yo creo que cobra más importancia y merece la pena hablar de eso y de algo más de alrededor. Entonces, pues seguro que aquí me va a ayudar mucho, de alguna forma, Jesús, así que te cedo la palabra para que nos cuentes tu visión acerca de este cambio o de esta evolución de las arquitecturas RAG y herramientas de alrededor y otras cosas relacionadas. Sí, como decías tú, bueno, vemos las arquitecturas RAG muy cercanas al centro del radar, de hecho, pues podrían estar casi en el centro, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que hacer un poco encaje de los distintos iconos, porque es una de las cosas que hemos visto más desde el inicio de todo el resurgimiento, ¿no?, de la IA generativa, las aplicaciones que estamos encontrando, como comentabas tú ahora, Miguel, esto tiene mucho sentido. Al final lo que la gente quiere es no únicamente hacer un uso de la IA como una cosa externa que venga y de alguna manera resuelva preguntas en base a la información del mundo. Eso suele ser un caso de uso más asociado, ¿no?, a lo mejor al público general, pero las compañías lo que quieren al final es canalizar el conocimiento que ellos ya tienen. Entonces, únicamente por hacer un breve recordatorio, por si hay algún despistado o que no esté más relacionado con el concepto, al final RAG, ¿no?, Retrieval Augmented Generation,
viene a ser un patrón de diseño en el cual nosotros lo que estamos haciendo es coger un input. Este input típicamente lo pensamos de una manera muy conversacional, pero también puede venir de un proceso, de cualquier otro tipo de cosa de nuestro ecosistema. Ese input textual, habitualmente, aunque también podremos hablar a lo mejor ya de un RAG multimodal, donde tenemos audios o tenemos incluso vídeo, pero bueno, vamos a pensar en el caso texto. Ese input lo lanzamos contra una base de conocimiento que a nivel tecnológico se está asociando muchísimo a las bases de datos vectoriales por su capacidad de búsqueda semántica. Ahora profundizamos un poquito en eso. Obtenemos un conjunto de información propia nuestra que es relevante para la pregunta que estamos lanzando, y con toda esa información, la pregunta inicial y esa información nuestra propia que hemos recuperado de esa base de conocimiento, se la damos a una IA, se la damos a un modelo que tiene una ventana de contexto determinada y que además, como estamos viendo también en algunas de las tendencias, pues esa ventana cada vez es mayor. Se la damos a un modelo para que él sea el que nos genere la respuesta más adecuada de acuerdo a la pregunta, ¿no? Básicamente es, en lugar de confiar en el conocimiento propio del modelo, le damos al modelo nuestra biblioteca, ¿no?, nuestra información, nuestros datos, y le pedimos que nos genere esa respuesta. Como comentábamos también en la anterior época del radar, este enfoque que es muy potente y está funcionando muy bien para hacer soluciones de todo tipo de ámbito que trabajen con nuestro propio dato, en sí mismo es muy beneficioso, pero también impone una serie de retos y características cuando ya empezamos a querer aplicar este patrón a un nivel, pues quizá más enterprise, ¿no? Cuando tenemos que ocuparnos de otro tipo de problemáticas, o cuando a lo mejor lo que necesitamos es una precisión muy grande en la respuesta que estamos generando, ya no solo en términos de la información, sino también formales, o cuando la seguridad es una preocupación, o cuando tenemos una tipología de preguntas muy amplia, o cuando tenemos que interactuar con otro tipo de sistemas, y ya no solo son integraciones que tenemos que desarrollar, sino también la capacidad de entender cuándo tenemos que aplicar esas integraciones, ¿no? Entonces, ahí, como decía, pues una de las tendencias que estamos viendo no únicamente es RAG, sino que es todo lo que se deriva de RAG, ¿no? Todo ese tipo de aproximaciones como el patrón agente-herramienta, ¿no? Para, de alguna manera, hacer la aplicación de la propia IA generativa en el hecho de la elección de qué vamos a desencadenar después, toda serie de frameworks que están permitiendo, pues, el definir y desarrollar esas cadenas de pensamiento mediante las cuales de forma iterativa conseguimos que la IA funcione mejor, ¿no? Porque no únicamente le lanzamos una pregunta de información, sino que tratamos un poco de hacer un flujo de pensamiento, entendiendo también cómo funcionan y qué estrategias hay, y conseguir que eso funcione bien, ¿no? Incluso, como comentaba yo antes, pues el hecho en sí mismo de integrar todos este tipo de sistemas con otros elementos de nuestra arquitectura, modelos de machine learning que tengamos ya generados, por ejemplo, pues para hacer una recomendación o cualquier tipo de propensión, integración con nuestras capas de datos para dar respuesta en base a queries o KPIs que extraemos de ahí, ¿no? Y ahí empezamos a ocuparnos incluso a otro nivel de gobierno de aspectos como pueda ser, pues por ejemplo, todo el templatizado, ¿no?, de esa interacción con los LLM, ¿no? Toda una serie de cuestiones que además yo creo que en diversas épocas del radar vamos a ir cubriendo, porque son todos muy relevantes y yo creo que el foco va a ir pivotando entre ellos. Para este mes queríamos traer dos conceptos que de alguna manera guardan relación, pero que son importantes también a la hora de entendernos, focalizándonos justamente, pues yo creo, en la parte más, sin irnos, ¿no?, a esos requerimientos más amplios, en la parte más crítica de lo que es hacer el RAG, ¿no?, que es hacer ese retrieval, el traernos la información que va a ser relevante a la hora de generar un contexto para dar respuesta a una pregunta, ¿no? Esos dos términos que vemos en el radar son, por un lado, la búsqueda híbrida, que ahora paso a explicar en qué consiste. Es un concepto bastante sencillo y yo creo que se va a ver muy claro. Y luego, de manera más avanzada, lo que se ha llamado Self-Query RAG, que ya es una técnica un poquito más avanzada. Cuando hablamos de lo primero, de búsqueda híbrida, ¿a qué nos referimos? Bueno, como yo decía en mi explicación de lo que es el RAG, una de las claves es la búsqueda semántica. Es el hecho de que, partiendo de un input en lenguaje natural, somos capaces de recuperar la información, los documentos o los cachos de datos relevantes para esa pregunta, y esto lo hacemos habitualmente gracias a una búsqueda semántica, una búsqueda que se aprovecha de ciertas características, ¿no?, que podemos encontrar en esos embeddings, que son las representaciones vectoriales en un espacio, ¿no?, definido, que nos permite de alguna manera que, por similitud semántica, consigamos traernos la información que realmente sea relevante de una manera muy avanzada, ¿no?, atendiendo realmente al significado de las cosas. No tenemos que ser ultra precisos en la formulación, sino que, pues, entiende lo que es un sinónimo, entiende el contexto de algo, y de esa manera, pues como digo, hacemos una búsqueda más avanzada.
Pero, sin embargo, existen patrones o mecanismos de búsqueda más clásicos, que son los que encontrábamos en su momento, pues, como digo, en tecnologías de búsqueda como Elasticsearch, como Solr, lo que herramientas como Google pues utilizaban en su inicio, aunque cada vez se han ido complejizando más, ¿no? Que es pues enfoques más basados en la búsqueda por términos. La búsqueda por términos, en el momento en el que estamos de la IA, ¿no? Y de que todo parece magia, pues se antoja un poco limitada. Pero sí que es cierto que se ha encontrado que a la hora de generar ese contexto o en general de hacer retrieval de información, un enfoque híbrido puede funcionar incluso mejor que la búsqueda semántica por sí sola, ¿no? Al final yo creo que es un enfoque que a veces incluso sin tener una intuición muy grande de por qué funciona bien, todos podemos entender que de alguna manera si nosotros aproximamos a un mismo problema dos tipos de soluciones distintas y las combinamos, pues podemos obtener una solución más robusta, ¿no? Y entonces en eso consiste la búsqueda híbrida, en hacer una búsqueda, por un lado semántica y por otro lado una búsqueda por términos, más tradicional, hacer una ponderación, ¿no? Un pesado de estas y de esa forma lograr un retrieval que tiene o trata de aunar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Lo mejor de esa búsqueda semántica, pero también lo mejor que la búsqueda por términos más específica, más directa, a veces también trae en función del patrón de consumo que estemos haciendo. Y esa es una de las tendencias que estamos viendo. Estamos viendo que cada vez más en nuestras arquitecturas de RAG este tipo de enfoques funcionan muy bien. Soluciones en cloud como por ejemplo A-Search en la nube de Microsoft incorpora este tipo de mecanismos de búsqueda híbrida y vemos que además que es una cosa que la activa así poquito más, vemos que solo con el hecho de activarla de repente los resultados que obtenemos en una solución de question answering pues pueden ser bastante mejor. Por otro lado, cuando vamos al término de self-query RAG, ya estamos hablando de una estrategia de retrieval un poco más compleja, ¿no? ¿A qué nos referimos aquí? Primero tenemos que hacer la reflexión de que la búsqueda semántica, aunque pueda ser muy potente, no siempre es lo que vamos a querer, ¿no? Poco por ilustrarlo a nivel de ejemplo, si nosotros queremos establecer un sistema de recomendación de películas y queremos que, por ejemplo, el input del usuario sea, quiero una película, no sé, del género terror y donde la ambientación esté, no sé, relacionada con la Inglaterra victoriana, que sea anterior a 1986, ¿no? En ese input de búsqueda hay aspectos que se pueden ver muy beneficiados por una búsqueda semántica, ¿no? Como por ejemplo la ambientación. La ambientación no tiene por qué ser una etiqueta tal cual, sino que a lo mejor en una sinopsis, pues haciendo esa búsqueda semántica podemos extraer qué películas tienen ese tipo de ambientación, pero por ejemplo cuando el usuario nos dice que yo quiero un determinado año, ¿no? O anterior o posterior, eso es un criterio de filtrado muy claro. Entonces, ¿en qué consiste el self-query RAS? Consiste en hacer un retrieval que consta básicamente de 3 pasos, ¿no? Un primer paso donde nos apoyamos en un LLM para entender cuáles son las partes de esa query que pueden atenerse a una búsqueda semántica y cuáles son aquellas que son más un criterio de filtrado directo. Un segundo paso en el cual hacemos ese filtrado directo, es decir, vamos a nuestra base de datos vectorial y no hacemos una búsqueda semántica, sino que hacemos un filtrado para reducir el contexto a aquellos elementos que cumplan esos criterios directos, ¿no? De mayor, menor, igual, ¿no? Una búsqueda, una query, como podríamos hacer en cualquier tipo de bases de datos. Y una vez que tenemos ese contexto más reducido, es ahí donde hacemos la búsqueda semántica con la parte del input del usuario que realmente se puede aprovechar de esa búsqueda semántica. De esta manera conseguimos hacer un mecanismo de RAG, un mecanismo de retrieval, a partir del cual luego podemos generar pues, una recomendación, una respuesta a cualquier tipo de cosa, con una calidad mucho mayor, ¿no? Porque sabemos que no vamos a decir tonterías, sabemos que lo que es objetivamente filtrable lo hemos filtrado y después nos hemos aprovechado de las capacidades de búsqueda semántica y generativas de los modelos para hacer un retorno, pues como digo, mucho más avanzado. Entonces, por terminar un poco esta parte, como comentaba, las arquitecturas RAG van a seguir siendo una tendencia seguro y estamos viendo que cada vez más se pone el foco en estrategias más avanzadas, mecanismos más complejos para hacer que cada vez la calidad de lo que somos capaces de ofertar como respuesta, ¿no? sea mayor. Luego comentaremos algunos aspectos, a lo mejor también relacionados con estas arquitecturas, pero que se van ya más en la perspectiva técnica de gobierno y demás, pero en lo que realmente ve el usuario, este tipo de técnicas de retrieval están siendo esenciales para que las respuestas, como digo, sean cada vez más acertadas y más válidas en el contexto de este tipo de solución. Te lo agradezco la explicación. La verdad que ha sido súper interesante. No sé si, Sergio, querías añadir algo acerca de RAG antes de seguir adelante. Sí. Si no, yo tengo una pregunta para Jesús. Sí, Adelante, nada, Sergio. simplemente
alrededor de las arquitecturas RAG, pues bueno, durante este último mes y pico, hemos visto cómo iban apareciendo servicios que ya están con esa arquitectura RAG prehecha y que los clouds están ofreciendo, pues con esos servicios ya de alguna manera que tienen integrados tanto los procesos de ingesta de información, la generación de los embeddings, tanto como la parte más de interfaz gráfica, donde integrando el LM puedes hacer preguntas sobre esas bases de datos vectoriales que ya están bien integradas dentro de los servicios cloud. Pues hemos visto cómo los 3 principales proveedores de cloud pues han integrado su servicio de RAG gestionado dentro de sus estudios, de sus IaaS estudios, que es otra tendencia de la que hablamos en su momento. Viendo o teniendo en cuenta que han aparecido tantos servicios de este tipo, también hemos querido pensar o hacer un deep dive del funcionamiento de estos servicios, y también hemos querido evaluar cuándo es necesario generar una arquitectura RAG custom, pues como la que hablaba Jesús, o cuando simplemente con la utilización de esos diferentes servicios pues podemos generar un RAG que es servicio en nuestro caso de uso. La conclusión un poco a grandes rasgos, después de haber utilizado y evaluado cada uno de los servicios y después de haber generado casos de uso similar en los diferentes servicios y en un caso de uso, en un RAG custom, haciendo pruebas y test de los resultados y de la calidad de las respuestas, un poco veníamos a traer el mensaje de que ocurre como en muchos de los servicios que se generan en servicios cloud, donde pues cuando necesitas un servicio o una especificación muy concreta de tu caso de uso, necesitas generarte tu RAG custom, pensando en que pues la información que vas a utilizar, los documentos que vas a utilizar son muy complejos y necesitan un preprocesamiento previo antes de entrar en tu base de datos vectorial. Y la manera en la que vas a consumir esa información, pues también es custom y también tiene unas especificaciones concretas. En el caso de los casos de uso donde ocurre esto, que hay un tratamiento previo o un consumo concreto o con especificaciones muy concretas, hemos alcanzado la conclusión de que la única manera ahora mismo y tal y como están ahora mismo los servicios de RAG gestionados, es que lo mejor es generarte tu RAG custom, donde podrás, pues por un lado, controlar cómo se consume la información, y por otro lado, pues todos esos servicios de ingesta, estos servicios de creación de embeddings para tus lo diré, bases de datos vectoriales, pues es como tiene que ocurrir, ¿vale? En cuanto a en qué casos merece la pena los RAG prehechos, preconstruidos y ofrecidos por los servicios cloud, pues vemos que en los casos de uso donde, oye, lo único que necesitamos es ingestar unos documentos que son sencillos, donde no necesitamos una especificación muy concreta de consumo de información, pues estos servicios ya tienen todo integrado, de manera que la inversión que hacemos inicialmente para poner a funcionar este tipo de arquitecturas pues es mucho más baja, pues porque ya está todo integrado y no tenemos prácticamente que hacer un desarrollo alrededor de todo esto. Entonces, como conclusión de todo esto que acabo de decir, los servicios RAG gestionados están llegando para quedarse, pero están llegando para quedarse en estos momentos en casos de uso más generalistas y que no tienen una especificación o unos requerimientos muy específicos. Entendido. La doble, ¿no? Opción que tenemos en el mercado, la importancia de fabricarte tu propia arquitectura RAG, siguiendo crearte tu propia SDK de alguna manera, de tu framework para usarla en tu compañía, que implemente el patrón que tú consideres, contra a veces usar estos RAG o estos elementos ya previamente construidos que te solucionan unos cuantos casos de uso. La pregunta que se me ocurría, y te la voy a hacer a ti, Jesús, y es rápida, y además has bebido agua, así que vas a tener saliva suficiente para explicarte, es si yo quiero hacer un patrón de diseño, una framework, ¿no?, de self-query RAG, para que mi compañía, ¿no?, cree asistentes siguiendo ese patrón. ¿Qué significa esto? ¿Me bajo LangChain y uso la commodity que tiene de SelRAG, o no, hay que hacer algo sesudo, que aumentarlo con componentes según vas creciendo y reutilizarla en cada elemento? No es tan fácil como bajarte una framework y ya está.
Sí, no. A ver, yo creo que como todo en el desarrollo de software hay que encontrar adecuadamente la virtud entre no generar demasiada deuda hacia el futuro, pero también tener algo que funcione ahora, ¿no? Entonces, como tú dices, primera aproximación, pues por ejemplo, comentabas ahora LangChain, tiene ya componentes para hacer este tipo de estrategia, múltiples conectores hacia bases de datos vectoriales, es algo que funciona bien como a lo mejor primera iteración. Pero como siempre y lo que estamos promoviendo a nivel de arquitectura y en general como estamos planteando sistemas de data y de inteligencia artificial, plantear las arquitecturas lo más ¿no? componibles posibles, donde al final hay unas responsabilidades bien separadas y no deleguemos todo este tipo de lógicas o de estrategias tan críticas pues en una caja de código que esté haciendo un desarrollador de forma aislada, que a lo mejor tiene la mejor de las intenciones y tiene clara cuál es la estrategia, pero no va a ser un patrón aplicado a nivel compañía, ¿no? Entonces ahí, como bien dices tú, la siguiente iteración y lo que se tienen que plantear las compañías es que en su framework, entendiendo framework en el, ¿no? en el momento más amplio del significado, de definir cómo ha de ser su arquitectura RAG en términos de patrones de diseño, de arquitectura, de aplicación, de cómo lo voy a desplegar, de cómo es el ciclo de vida, entender que las estrategias de retrieval es otra de las cosas a tener en cuenta como parte de esa framework, ¿no? Esos mecanismos de re-ranking incluso que también formen parte de ello y ahí establecer pues a lo mejor componentes dedicados a ello que te permitan, como siempre, pues abstraer, ¿no? En respecto a esto y respecto a lo anterior. Al final, yo creo que ahí lo ideal sería que desde una perspectiva de consumidor de lo que ha de ser la composición de una solución RAG, pues yo sepa que tengo una base de conocimiento a la cual puedo atacar y que la estrategia mediante la cual la ataque pues tenga un poco ese catálogo definido, pueda aplicar los que sea y hay una implementación técnica que de alguna manera pues me viene dada, ¿no? O incluso pues puedo formar parte de ello, pero siempre bajo esa perspectiva de buen desarrollo software. Entonces, yo ahí estoy de acuerdo con lo que Enten- dices, Miguel. Entendidísimo, ¿eh? A mí me parece además que es donde está ¿no? Cuando compites, ¿no? Como compañía en data con tu competencia, pues ¿no? El hacer ¿no? Este estudio en la mesa de los arquitectos de las compañías para fabricar este tipo de frameworks es lo que te va a hacer diferente, porque las respuestas, ¿no? de tus asistentes que atiendan a clientes o que atiendan internamente a personas para que sucedan cosas, pues será diferente, ¿no? Entonces, yo creo también en crearte tu cosa en los casos específicos, obviamente, como comentábamos anteriormente. Y bueno, como siempre, nos extendemos un montón en temas que nos gustan, el retrieval no nos gusta, es súper tendente, pero tenemos que avanzar hacia adelante. Entonces, si os parece bien, seguimos hacia adelante. También viene un tema cargadito. Ahora que hemos elegido dos temas complejos y densos para arrancar e interesantes, eh, porque, bueno, al principio estás como con más fuerzas, ¿no? Cuando estás escuchando una sesión larga. Y bueno, también tenemos muchas aquí preguntas para Jesús. Hay una tendencia nueva que hemos observado que se llama el LMS o Cognitive Mesh by SDG. El término MES siempre ha sido un poco, ¿no? Complicado, ¿no? de entender, y al mismo MES es complicado. En Data Mesh fue una tendencia muy importante. Aquí estamos recogiendo pocas cosas de esta tendencia, no la confundamos. Estamos hablando del MES, ¿no? Como el esqueleto común de un montón de aplicaciones de IA generativa y todos los servicios, ¿no? que responden a esos problemas. A eso y con mucho más detalle le damos el LMS y bueno, aquí está Jesús, que es mejor para explicarnos el porqué de esta tendencia y por qué está aquí, este segundo anillo, y por qué va a seguir creciendo. Te doy paso de nuevo, ¿vale, Jesús? Intento ser breve. Bueno, como dices tú, el término MES es un término amplio, un término en inglés que viene a significar algo así como malla, pero yo creo que la traducción más correcta al castellano es mejunje, y se puede aplicar en distintos contextos. ¿A qué nos referimos aquí cuando hablamos de Cognitive Mesh, ¿no? En primer lugar, entender que cuando hablamos de Cognitive nos referimos a los servicios cognitivos, a toda esa proliferación de servicios que no queremos llamarlos únicamente generativos o de IA generativa o LLMs, porque yo creo que atienden a una necesidad mucho mayor, ¿no? No solo la parte generativa, sino la parte de entender en general el ámbito cognitivo y que se extiende al audio, se extiende al texto, al vídeo y un montón de cosas. Y MES por el sentido que le damos en
que bueno, lo hemos visto que esa proliferación también lleva a las empresas, y tiene todo el sentido del mundo, a decir, oye, ¿por qué me voy a cerrar yo a una única cosa? Yo quiero tener la capacidad de, si para un caso de uso me va mejor las tecnologías de OpenAI, las utilizo, si para otro me funciona mejor Anthropic, las utilizo, si ahora necesito vídeo, las utilizo, si tengo que hacer una transcripción, quiero el servicio de Whisper, y si no, quiero hacer otra cosa. Y además quiero que a veces sean servicios que tengo externos, ¿no? De estos que me dan los cloud, y otras veces quiero que sean los modelos que he hecho fine tuning, que luego hablaremos de eso, que yo tengo desplegados, ¿no? Y yo quiero que todo eso ocurra bajo un marco común. Entonces, como dices tú, yo creo que está muy bien reflejado que esté en este segundo anillo del radar esa tendencia a Cognitive Mesh que estamos, ¿no?, que hemos visto y que estamos tratando de propulsar, atiende al hecho que estamos viendo en muchas compañías de, oye, yo quiero, al igual que Data Mesh, lo que quiero es dar una flexibilidad y una cierta federación en el desarrollo y lo que ocurre en el mundo data, porque sé que eso me va a hacer crecer, porque sé que no le puedo poner puertas al campo, pero quiero tener un lugar de centralización y control y de interfaces comunes, porque si no, no hay Dios que se entienda con todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la capa Cognitive Mesh pretende ser una capa también de gobierno y control en el acceso a todo este tipo de servicios cognitivos que, como digo, pueden ser puramente externos, pero también pueden ser internos a mi compañía, bajo esa premisa de darme una serie de capacidades a mí como responsable de la plataforma cognitiva, como responsable de arquitectura, como responsable en general de todo este tipo de actividad, donde yo sepa que estoy proporcionando, por un lado, pues APIs unificadas, ¿no? Una interfaz única donde la gente en distintos departamentos, procesos, proyectos puede consumir todo esto y asegurarse que esa API no va a cambiar o no va a cambiar de manera disruptiva, aunque los servicios por detrás lo cambien, porque yo hago ese esfuerzo de desarrollo, ¿no?, de hacer ese bypass, un sitio donde puedo gestionar el control a todo este tipo de servicios, donde puedo garantizar quién puede acceder a qué y tener ese nivel de control, donde puedo resolver problemas de escalabilidad y balanceo de carga, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, las cuotas en las llamadas a los LLMs como servicio en entornos como Azure están muy limitadas, salvo que te vayas a otro tipo de modelo de tarificación, y hay estrategias que te ayudan a solventar esto haciendo multiregión y cosas así. Pues yo quiero un lugar donde abstraer eso y que para el usuario final le dé igual. Quiero un sitio donde monitorizar toda la actividad, ¿no?, por términos de performance, cuántos segundos o milisegundos de media está tardando todo esto en responder, tengo que escalar más, tengo que resolver algo, y también hacer una monitorización de costes, que esto es también un aspecto muy relevante, ¿no?, en un modelo de coste que muchas veces va por el precio por token entre la entrada y la salida de mi modelo, y de repente yo tengo que hacer una tarificación hacia mis departamentos, los proyectos. Esto luego es esencial para que cuando yo defina un business case sepa realmente si me están dando los números o si no me dan, porque a lo mejor el servicio cognitivo es muy caro, ¿no? Pues tener un lugar donde llevar a cabo todo ese tipo de tarificación y control del coste, y esto es algo que estamos haciendo con nuestros clientes. E incluso ya yéndonos en términos de seguridad, ¿no? Lo que pueda llegar a esos LLMs, que como digo, muchas veces son externos, puede ser cualquier cosa. La gente está muy ávida de utilizar estas herramientas para construir cosas de mucho valor y muy chulas, pero oye, que también hay unos ciertos límites para la tranquilidad de las compañías, para lo que te exija la regulación y un montón de aspectos, ¿no? Entonces, este Cognitive Mesh también es esa capa que cuando yo esté llamando uno de estos servicios cognitivos y de repente pues le estoy pasando información que tiene DNI de mis clientes o información sensible interna, pueda detectar eso, y a lo mejor ahí me estoy apoyando también en modelos de lenguaje más pequeñitos embebidos en esta Cognitive Mesh para hacer ese entendimiento cognitivo de lo que está pasando ahí. Puedo detectar estas situaciones y a partir de ahí puedo decidir si las alerto, si las bloqueo o si incluso ya hago un enmascaramiento al vuelo de la información para que sepa que por fuera de mi perímetro no está saliendo nada de esa información sensible, ¿no? Entonces, todas estas capacidades es al final lo que estamos persiguiendo con la implantación de este Cognitive Mesh, como digo, como un concepto general y casi abstracto de lo que es el gobierno en relación a los sistemas cognitivos, y que las compañías pues ya están empezando a implementar en sus arquitecturas con diversas tecnologías más tradicionales a lo mejor de lo que es el gobierno en la gestión de APIs, pero donde le aportan pues esas capas de desarrollo propio para garantizar todos estos aspectos que he comentado. Entendido, Jesús, la visión nuestra acerca de Cognitive Mesh, y también no te voy a hacer una pregunta, casi es una creencia mía, ¿no? Es un término que también nosotros vamos a ir evolucionando.
Ahora estamos hablando de esta capa que centraliza, que da seguridad, que va a permitir gobierno, que va a permitir observabilidad, que te va a facilitar, ¿no? Que te va a hacer te va a ayudar a hacer esas FinOps de los LLMs. Y luego seguro que la vamos evolucionando también a ese toque MES descentralizado, porque esto también nos pasará, ¿no? En el hecho de crear agentes, asistentes, incluso que el LLM de turno no esté, que esté en un dispositivo, y de eso vamos a hablar luego. Pero bueno, muy interesante el concepto, creo que es muy necesario ahora que está habiendo una diversidad de modelos para resolver diferentes problemas, y también de este momento también de prueba-error de muchas compañías que necesitan analizar varias estrategias e iniciativas, y para eso necesita tener ese control sólido. Así que muy interesante, de verdad, y ya me alegro que esté este concepto en la época 2. Si os parece bien, seguimos hacia adelante. Estábamos pensando en que en cada sección, ¿no? Ver si tenemos que hacer un pequeño chit-chat entre nosotros de lo que ha sucedido. No sé si alguno de vosotros tiene alguna idea que deba plantearse antes de saltar a la siguiente sección. Yo creo que lo tengo claro, todo lo que ha sucedido. Yo creo que las más importantes las hemos comentado. Así que, si no tenéis nada que hablar, salto. Vamos allá. La siguiente sección va de data, ¿no? La verdad que es una de las cosas que suceden encima de la arquitectura y de la infraestructura, y en este momento, en esta época del radar, pues hemos querido hablar de 3 cosas concretas que vamos a comentar ahora mismo. Entonces, la primera, aunque señala aquí a Carlos, creo que va a ir hacia Sergio, porque vamos a hablar de streaming. Sergio, yo creo que celebra cada vez que aparece la palabra streaming en la vida, y seguro que le apetece hablar mucho, ¿no? de nuestra visión de lo que se llama tiempo real o streaming, a cómo está sucediendo ahora en las plataformas de datos. Las plataformas de datos han adquirido muchos features que antes estaban fuera de las propias plataformas de datos. Necesitabas añadir bugs de Kafka y un montón de cosas más y tecnologías más para que sucediesen cosas. Y ahora, de alguna forma, pues te encuentras ese stream processing en la propia tecnología que alberga los datos y el proceso de los datos. Y sin hacer mucho más, ¿no? Sin descubrir muchas más cosas que igual nos cuenta Sergio, pues te dejo la voz para que nos comentes tu visión acerca de esa tendencia y de la importancia de esta tendencia y lo que estamos viendo en corporaciones alrededor de esa tendencia. Y por qué, además, Vale. aparecen herramientas, ¿no? Que estamos viendo que son disruptivas y que suceden cosas diferentes en los proyectos de data cuando aparecen tecnologías que hacen esto. Ujú. Sí, un poco siguiendo el mini spoiler que has hecho, nos damos cuenta cada vez más que dentro de los proyectos y dentro de las arquitecturas de datos, lo que es el propio tiempo real, pues bueno, los casos de uso asociados a tiempo real, pensando en que tiempo real son milisegundos entre que la información se genera hasta que se disponibiliza a las capas finales, pues son pocos, y que, bueno, sí, creemos que una de las tendencias, o lo siguiente que va a pasar a nivel de arquitecturas de datos, pues puede ser que cada vez será más frecuente, pues por la facilidad que estamos empezando a encontrar, que la información, el delay entre que se genera la información y se disponibiliza sea mínimo, pero nos damos cuenta que pues bueno, los casos de uso del tiempo real como tal, de esos milisegundos que hablamos, son muy bajos, y que las tecnologías más asociadas a la construcción de data lakes y data warehouses, pues nos damos cuenta que cada vez son más frecuentes que añadan pues herramientas que faciliten minimizar ese delay entre que se genera la información y se disponibiliza. Traíamos aquí 2 de las herramientas que sustentan este comentario que digo, que son las Dynamic Table Snowflake, que bueno, que ya están productivas y que se están utilizando en algunos de nuestros clientes, y las Delta Lake Table, que ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué está ocurriendo? Pues que ya para hacer procesamiento en streaming, digamos, donde es aceptable que haya algunos segundos de delay,
ya no necesitamos montar arquitecturas complejas con Kafka, no necesitamos, que en algunos casos también, pero no nos encontramos que ya hay posibilidad de montar todo ese tratamiento de información en streaming sin necesidad de ese Kafka, de esos herramientas de procesamiento en streaming nativas, como puede ser, por ejemplo, Flink o Kafka Streams, sino que las propias arquitecturas o los propios servicios, productos que utilizamos para el tratamiento de información, pues ya están también integrando herramientas, pues como las Dynamic Tables y las Delta Type Tables, que nos permiten, pues con procesos que ya conocemos bien, pues como en Snowflake, que es todo a través de SQL, o las Delta Table, que ocurre exactamente lo mismo, pues ya tenemos la capacidad de desplegar pipeline de tratamiento de información en streaming basados en batches o, bueno, en microbatches en este caso, donde el delay pues será de unos segundos y ya no tendremos que montar esa arquitectura tan compleja en los casos de uso en los que necesitamos milisegundos, sino que con la utilización de esas herramientas que se integran en procedimientos habituales de desarrollo de pipeline de tratamiento de datos y de ingeniería de datos, pues ya nos dan esa capacidad de transformar la información con segundos de delay. Entonces, bueno, lo que queríamos contar de todo esto es que creemos que la tendencia de procesamiento de streaming es una tendencia que sigue a la alza y que siguen apareciendo nuevos casos de uso alrededor del procesamiento en streaming en nuestras arquitecturas de datos, en nuestros clientes, pero también creemos que, pues que hay casos de uso que ya no necesitamos montar esa arquitectura que decía antes un poco más compleja, sino que con propios elementos dentro de los productos que utilizamos para hacer ingeniería de datos, pues ya también tenemos esa capacidad. Muy interesante, Sergio. ¿Sabes? A mí lo que me ha gustado muchas veces ya no solo es la tecnología y la tendencia, sino lo que sucede, la tecnología que habilita esa tecnología, ¿no? Entonces, para que una tabla esté viva, porque constantemente en streaming se va actualizando, ¿no? Una tabla viva, pues esa tecnología tiene que habilitar otras tecnologías que suenan muy interesantes. Por ejemplo, que una tabla esté viva te habilita que tengas que tener una tabla, ¿no?, del propio sistema que te marca los cambios que están sucediendo y que van a ser los que hacen los cambios finales en la tabla viva. ¿No? Entonces, esos aparatos tecnológicos o esas cosas que suceden para que se habilite esta tecnología, luego habilita un montón de casos de uso, porque si tú tienes esas tablas que te avisan de los cambios constantemente que van a suceder en la tabla viva o en la tabla que se está refrescando en streaming, pues sabes lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho también analizar los cambios, los cambios tecnológicos que habilitan tecnologías nuevas, y este es uno de ellos, ¿no? La gestión de cambios, el Chain Data Capture que habilita la tabla viva, y a mí me parece muy interesante la tecnología tras la tecnología en este caso. Oye, gracias por la explicación, creo que está muy interesante y habilita un montón de casos de uso del streaming. Y si os parece bien, o si Carlos y si Jesús no tenéis nada que decir acerca de esta tendencia, pues salto a la siguiente. Vamos allá. Si antes la favorita de Sergio en todos los, ¿no?, foros que te encuentras a Sergio, que siempre te quiere hablar de streaming, la favorita de Carlos siempre son, pues, los metadatos, los metadatos y lo que activan los metadatos, ¿no? Siempre te encuentras a Carlos y a su equipo hablando de lo que puede suceder alrededor de, ¿no?, de tener una buena gestión centralizada de los metadatos y lo que puede habilitar en un sistema, ¿no? Entonces, de ahí creamos esa tendencia que ha crecido, ¿no?, en importancia desde nuestro punto de vista. Cada vez se buscan más sistemas autónomos gracias a estos metadatos. Y bueno, está aquí Carlos para explicarnos de primera mano, porque es una cosa muy fuerte de nuestra propuesta de valor, en la que creemos firmemente, ¿no? Así que, Carlos, todo tuyo. Gracias, sí, estamos todo el día con esto en la boca. Perdón. El nombre es un poco intuitivo, o puede ser poco intuitivo, ¿no?, si no estás familiarizado con el concepto. Pero como dice Miguel, ¿no?, es algo que en SG llevamos, ¿no?, a todos los proyectos donde tiene mínimamente sentido que haya, ¿no?, porque es una parte muy importante de nuestra visión acerca de los sistemas de datos de próxima generación que comentábamos, ¿no?, en la época anterior. Al final, un Autonomous Data System, como lo entendemos nosotros, es, ¿no?, pues como la máxima expresión de adhesión
a los principios declarativo y de automatización de nuestra visión Cadro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, ¿no?, los metadatos, como introducía Miguel, los colocamos en el centro del sistema de datos, ¿no? Y son tanto el combustible del sistema de datos como el reflejo, ¿no?, de lo que ocurre y el ciclo de vida del dato. En este punto, ¿no?, cuando hablamos de metadatos, a mí me gusta aclarar, porque es cierto que a veces, ¿no?, en el imaginario colectivo, metadato es un dato que habla del dato, ¿no?, y que se informa después de que haya pasado algo, ¿no? Cuenta ¿no?, el viaje del dato, ¿no?, a lo largo del sistema de datos, ¿no?, desde el origen, cuenta la forma del dato, cuenta cómo hay que consumirlo, cuenta cómo hay que interpretarlo, ¿vale? Pero cuando nosotros hablamos de metadatos, no solo hacemos referencia, ¿no?, a estos metadatos, ¿no?, que todos tenemos más interiorizados, que serían el reflejo, ¿no?, de lo que ocurre dentro del sistema de datos. Hay otro tipo de metadatos, ¿no?, que son lo que verdaderamente da vida, ¿no?, y lo que verdaderamente hace que los sistemas de datos sean autónomos, que son los metadatos declarativos, que son metadatos que se informan antes de que haya ocurrido la acción, ¿no?, antes de que haya pasado nada con el dato, antes de que se haya ejecutado ningún proceso, ¿no? Son metadatos que describen esos procesos y los recursos que intervienen en esos procesos, ¿no?, y lo que tiene que ocurrir con esos datos. Este es un poco el punto, ¿no? Y de lo que trata los Autonomous Data Systems es de que existan motores, ¿no?, motores que son, pues, componentes de software, ¿no?, que están implementados como herramientas o como módulos fuera del stack tecnológico, pero que evidentemente interactúan, ¿no?, con el stack tecnológico de mi sistema de datos, con mi orquestador, ¿no?, con mi herramienta para resolver las ingestas, con mi herramienta para resolver las transformaciones, ¿no?, con todas las herramientas que conforman mi stack tecnológico. O pueden estar implementados directamente dentro de las herramientas, ¿no? Están esos dos tipos, ¿no? Y tipos de motores, ¿no?, a los que podemos aplicar este paradigma, pues que son infinitos, ¿no? Son todas las funciones que yo me puedo encontrar a lo largo del ciclo de vida del dato, ¿no? Desde, ¿no?, la generación y la gestión, ¿no?, del modelo de datos, los pipelines de integración y transformación de datos, procesos de calidad, de observabilidad, ¿no? Las opciones son infinitas, ¿no? Y los Autonomous Data Systems van de esto, ¿no? Van de disponer de un sistema de metadatos declarativos corporativo, integral, que me permita resolver y automatizar todas las funciones del ciclo de vida del dato, ¿no? Esto, evidentemente, pues añade cierta complejidad, ¿no? No es lo mismo desarrollar procesos ad hoc directamente sobre las herramientas que ya tengo en mi stack, ¿no?, que idear un modelo de metadatos, construir un motor que luego, ¿no?, tenga que hablar con las herramientas de mi stack. Es mucho más complejo, ¿no? Pero sí que es cierto que los beneficios que esto acarrea, pues son considerables y son muchos, ¿no? En primer lugar, ¿no?, el que tú tengas, ¿no?, el que tú definas procesos a partir de metadatos, ¿no?, de descripciones basadas en metadatos, lo que hace es estandarizar el proceso de desarrollo. Todo el mundo desarrolla mis pipelines de ingesta de la misma forma. Todo el mundo desarrolla los procesos de calidad de la misma forma, ¿no?, de acuerdo a un modelo de metadatos que tiene un esquema definido, ¿no?, y que sigue unas reglas que están súper bien documentadas, ¿no?, y que todo el mundo puede seguir. Esto es bueno, ¿no? Esto es bueno porque ya te aseguras, ¿no?, de que esos procesos están bien construidos, porque no hay opción para otra cosa. Es decir, ¿no?, tu framework de desarrollo son los metadatos y no puedes ¿no?, patinar por ningún sitio, ¿no? Te aseguras la aplicación de buenas prácticas porque, ¿no?, en principio hay que implementar los motores con esto en mente, ¿no?, y que los componentes que tú pones al alcance de los usuarios para que puedan ensamblarlos, ¿no?, con esos metadatos, pues siguen, ¿no?, todas las buenas prácticas. Beneficios en cuanto a escalabilidad, en cuanto a gobierno, ¿no? Imaginad el tener, ¿no?, todo tu ciclo de vida del dato descrito antes de que ocurra nada, ¿no? Antes de que ocurra la acción, ¿no? Te asegura que siempre vas a tener en sincronía tus procesos productivos con tu documentación, ¿no? Al final el metadato declarativo es la forma más primitiva, más básica, ¿no?, de documentación de un proceso que vamos a tener en nuestro sistema de datos. El hecho de tener metadatos, ¿no?, y un framework de desarrollo acotado habilita lo que nosotros llamamos también hiperdemocratización, ¿no?, que es un concepto que
que nos gusta y que creemos que ¿no? es un pain en muchas de las compañías, ¿no? que vemos, ¿no? Normalmente cuando hablamos de democratización, hablamos de democratización del consumo del dato, y evidentemente es algo que, ¿no? que hay que hacer, hay que, ¿no? disponibilizar las herramientas, ¿no? para que los usuarios puedan consumir el dato que está construido. Pero el verdadero cuello de botella que encontramos a día de hoy no es ese, ¿no? No es que, oye, ¿no? el negocio no consuma los productos analíticos, ¿no? O no los consuma de forma adecuada, no tenga las herramientas para hacerlo, sino que es que hay un cuello de botella en el lado de la construcción, ¿no? Muchas veces los departamentos de Data Analytics pues están centralizados, e incluso los que no están centralizados, ¿no? Y son más departamentales o por dominio. Antes que hablábamos un poco, ¿no? de Data Mesh, también hay problemas, ¿no? de cuello de botella, ¿no? Cuanto más podamos empoderar y dar herramientas estandarizadas y gobernadas a los usuarios y sencillas para que puedan construir sus pipelines de datos, ¿no? y facilitar también el proceso de industrialización, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? A veces el salto, ¿no? de un experimento ¿no? de ETL en Sandbox para industrializar, pues no requiere refactorizar por completo, ¿no? Pero si tú ya le das las herramientas, ¿no? con las que pueden hacer esa experimentación de ETL en Sandbox, ¿no? y luego llevarlo a producción de la misma forma, pues ¿no? El tiempo de despliegue es mucho menor, los tiempos de desarrollo son menores, menos propensión a errores. En fin, hay un montón de beneficios, ¿no? Y probablemente uno de los más interesantes sea lo que comentaba antes Miguel, ¿no? de activación de metadatos, ¿no? Y el utilizar metadatos de un ámbito o de una función del metamodelo para activar otras funciones, ¿no? y extraer sinergias de ahí, ¿no? En este sentido, ¿no? la aplicación de la inteligencia artificial generativa pues es otro gran beneficio, ¿no? Desde utilizar esta tecnología, ¿no? para la explicación, ¿no? para hacer el discovery del modelo de datos, ¿no? a través del modelo de metadatos, ¿no? y arquitecturas RAG, habilitar copilots de asistencia para el consumo, ¿no? incluso para la construcción. En fin, las aplicaciones son muy amplias, ¿no? En este sentido, ¿no? en lo que respecta a los autónomos data systems, nosotros en SG tenemos dos implementaciones, ¿no? Una que gira en torno a Data Vault 2.0, que es una arquitectura y una metodología de arquitectura de datos muy estandarizada. Y en este framework lo que definimos es un metamodelo corporativo integral muy extenso, ¿no? y preparado para que una gran compañía, ¿no? implemente un modelo Data Vault, un Data Warehouse siguiendo la metodología Data Vault 2.0. Y por otra parte, tenemos otro framework que llamamos Auto Data Warehouse, que se basa en lo mismo, ¿no? en un metamodelo, pero en este caso es un metamodelo core, ¿no? más reducido y extensible por sí, ¿no? necesitamos resolver otro tipo de funciones más allá, ¿no? de la estricta, ¿no? de la gestión del modelo de datos y la construcción de los pipelines de carga del modelo de datos, y que esta vez en vez de en Data Vault 2.0 se basa en un modelado dimensional, ¿no? y en una arquitectura de datos más convencional, ¿no? que Data Vault 2.0, que probablemente sea una muy buena opción pues, para compañías, ¿no? en estados de madurez más bajos, ¿no? o con proyectos o con necesidades de menor envergadura, ¿no? y donde una metodología, una arquitectura Data Vault pues no pueda tener cabida. Gracias, Carlos. Creo que has dado un montón de detalle muy interesante. Yo me quedo ahí con dos grandes, pues, de alguna forma, conceptos, ¿no? El hecho de hacer este tipo de arquitecturas, lo que habilita en el mundo de la IA generativa, ¿no? Todos estos metadatos son alimento, ¿no? Carne para que un sistema de IA generativa pueda generar código, pueda hacer cosas, pueda hacer insights más automáticos, pueda alimentarse para
trajinar, ¿no? Nuevos conocimientos, nuevas generaciones de contenido. Y por otro lado, me quedo con el otro concepto de, oye, estamos en ese estadio ya del arte y de la capacidad de poder generar data warehouses, data lakes, con la estrategia de modelado que toque, de forma automática, solo planteando metadatos y diseñando el modelo con esos metadatos, ¿no? Para mí es un estadio del arte de la construcción de sistemas de datos súper maduro. Es verdad que necesita un enfoque de proyecto no inmediato, pero lo que te habilita, ¿no?, a la larga son muchísimas cosas, ¿no? Hemos pasado por todas esas fases de primero construyo ETLs, luego hago mi ETL con mi engine que me ayuda con metadatos a generar otra, ¿no?, a hacer observabilidad, a generar ciertas ingestas automáticas, y hemos llegado al momento de, ¿no?, mis metadatos crean, ¿no?, la plataforma y la alimentan de forma continua. Entonces, a mí me parece, ¿no?, un estadio de madurez importante, y y el hecho, dices tú, es mucho esfuerzo, ¿no?, crear esto, ¿no?, a nivel de metadatos, a nivel de diseño, a nivel de motores, pero claro, todos esos metadatos son carne para un montón de cosas, ¿no?, que suceden alrededor, y en este caso, como estamos hablando mucho de IA generativa, pues de IA generativa. Y luego ese matiz, ¿no?, que esto llega hasta un momento, ¿no? Pues el Wild Data Mart final no entra dentro de estos sistemas, o sí, ¿vale? Pero si no entra, pues alimentarlo con herramientas que también, bajo, ¿no?, estrategias low code y estrategias de programación usando el lenguaje que te generan low code, que te generan luego posteriormente código, pues pasas a hiperdemocratizar, como tú dices, ¿no?, la construcción de datos en las compañías. Antes era algo muy manual, muy difícil de mantener, que te exigía mucho conocimiento funcional en muchas personas, ¿no? Y esto de alguna forma lo mejora, ¿no? Se lo simplifica, aumenta el TCO y otras cosas que no son el momento de explicar. Pero muy interesante, Carlos, te agradezco el detalle. Entiendo que Jesús y Sergio no queréis decir mucho más, así que si lo consideráis bien, salto a la siguiente, que va a ser nuestro chit-chat, si me lo permitís, de esta sección. Estamos hablando de, oye, frameworks de migración de sistemas de datos, es decir, yo estoy en base de datos A y me voy a la base de datos B y tengo que migrar mis objetos de base de datos, tengo que migrar mis ETLs, tengo que migrar mis herramientas de calidad, tengo que migrar un montón de procesos que suceden ahí. ¿Hay una siguiente generación de esto? Pues creemos que sí, ¿vale? Que creemos, ¿vale? Por eso está en el anillo de fuera, pero es una nueva tendencia que creemos que sí. Creemos que infusionar IA generativa y grandes modelos de lenguaje en las frameworks de migración que se habían planteado hasta ahora, que todos conocemos, o todo el que le ha tocado hacer una buena migración de una base de datos legacy a una base de datos supuestamente moderna, que luego también le hemos migrado a otra más moderna, ¿no?, ha vivido esta experiencia, y creemos que de verdad que sí, ¿no? Hay una evolución, o puede haber una evolución de la propia framework de migración alrededor de la tecnología que habilita la IA generativa o los grandes modelos de lenguaje. ¿Y dónde, no? Pues en muchos sitios. Por ejemplo, la capacidad de búsqueda, ¿no?, de los propios metadatos, que es algo que Carlos comentaba hace un momento, ¿no? La capacidad de búsqueda semántica en los metadatos habilita a descubrir objetos a migrar, o habilita saber entender la base de datos con profundidad, habilita un montón de cosas que antes era mucho más difícil comprender, digerir, ¿no? Y era un trabajo mucho más manual y dificultoso, y que ahora se acelera un montón con esta capacidad de búsqueda semántica en metadatos, ¿no? Por otro lado, el crear datos sintéticos que habilitan los procesos de testing de una supuesta migración, ostras, es una evolución muy potente. No sé si estáis de acuerdo y ahora me lo decís. Hasta hace poco tiempo, el hecho de bajarte datos productivos a otros entornos para plantear una migración, y esto era bajarte datos a un sistema nuevo de base de datos que no estaba en el hecho de forma gobernada de la propia compañía, pues no era fácil, y tenías que pasar un montón de controles.
ralentizaba todo este proceso, y el hecho de generarte datos sintéticos para probar si tus migración de DDLs o de objetos de base de datos funciona, o el hecho de tener datos sintéticos para probar los procesos que están programados en un lenguaje o en otro, o en un estándar SQL a otro estándar SQL con sus matices de la nueva base de datos, pues está muy interesante. Y los datos sintéticos, ahora me comentáis, también es ya lo comentamos en el anterior radar, pero es algo importante y algo que es una evolución con los modelos grandes de lenguaje. Y para acabar, que podríamos hablar de muchas partes de este tipo de lo que habilita la IA generativa alrededor de la migración, el hecho de migrar código, ¿no? Si bien los grandes modelos de lenguaje no son perfectos a la hora de generar código, pero sí que te asisten muy bien, ¿no? a generar nuevo código, si los alimentas de ejemplos, si los alimentas de queries performantes en esa nueva base de datos, si los alimentas de un montón de cosas que te ayudan a generar ese código un poco más orientado, un poco más perfecto, pues es otro gran acelerador de una posible migración. Entonces, he dicho muchas cosas, pero bueno, Carlos, Sergio y Jesús, en este orden, no sé si queréis dar algún matiz de más, ¿no? De los que he dado, de si creéis que de verdad van a poder evolucionar la migración de bases de datos en el ámbito de IA generativa, si creéis que esos 3 ámbitos que he comentado son los más importantes donde afecta la IA generativa en esta NextGen de migración, de frameworks de migración, o si creéis que esto es una visión, en tercer anillo está bien, tardará a llegar al segundo anillo y chimpún, ¿no? Me gustaría vuestra opinión. A mí la verdad que me fascina la cantidad o sea, ¿no? La velocidad con la que nuevas aplicaciones, a lo que nos damos cuenta, ¿no? Que podemos aplicar la inteligencia artificial generativa, ¿no? A distintos puntos de la cadena, ¿no? Que antes se resolvían de una forma y nos estamos dando cuenta que tenemos un potencial, ¿no? de mejora enorme poniéndonos en esto. Si me preguntas, para mí esto no será un bluff, ¿no? No creo que se quede en el anillo de afuera. Yo creo que lo veremos ir hacia adentro, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Desde lo que comentabas, ¿no? El discovery, ¿no? Ese análisis contextual de fuentes, ¿no? Identificación de interrelaciones entre entidades, análisis semántico de orígenes, ¿no? Eso que ha sido tan complejo, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? Y tan time consuming de alguna forma, ¿no? Pues sin duda se va a ver beneficiado. En cuanto a los datos sintéticos, bueno, no qué decir, ¿no? O sea, no solo para migraciones, ¿no? Para cualquier tipo de desarrollo, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos acceso a la fuente por el motivo que sea, ¿no? Por regulación, ¿no? Porque tienes interlock, tienes dependencia con otros equipos, en fin, por motivo que sea, ¿no? El poder disponer de datos sintéticos, ¿no? Que tengan, ¿no? O que guarden una coherencia semántica y estadística con los datos originales, pues ¿no? acelera el desarrollo sin duda, ¿no? O disponibilizar datos en entornos previos, ¿no? Como comentabas, ¿no? En fin, yo le veo aplicaciones más allá de la migración muy interesantes, ¿no? Y que probablemente tengan más impacto, ¿no? Porque migraciones no hay tantas, ¿no? Pero este tipo de casuísticas, pues sí que las encontramos muy a menudo, ¿no? En cualquier proyecto de integración de datos. Ya, solo por añadir una pequeña cosa a todo esto que está comentando Carlos, que completamente de acuerdo en que es una tendencia que creo que dentro de poco pues lo veremos en el segundo anillo y en el tercero, bueno, en el primero. Creo que también va a ir un poco de la mano, o el éxito de todo esto también va a ir un poco de la mano de que tenga la capacidad de migrar casi cualquier cosa, y eso pasará por, y hago spoiler de la siguiente cosa que probablemente hablemos, que es la capacidad de hacer fine-tuning de los modelos, pensando en tecnologías que sean un poco más específicas y que pues, los LLMs, por cómo están construidos, no tengan todo el contexto, pero que necesiten ese contexto para hacer ese tipo de migraciones. Esto creo que también va a ser una cosa interesante e importante sobre la que sentar esta nueva generación de frameworks de migración. Y que creo que también es relevante, aunque lo vamos a comentar un poco más adelante.
Sí, yo por sumarme a lo que estés comentando y de forma también muy breve, en el mundo del desarrollo de software ya desde hace bastante tiempo existe un concepto que es el desarrollo dirigido por modelos, Model Driven Development, que es algo que si se aplicase en la vida real, pues todo esto ya lo hubiese solucionado, ¿no? Conceptos como modelo, metamodelo y la transfusión que podemos hacer entre distintos modelos haría que prácticamente migrar de una tecnología a otra fuese evidente. Evidentemente, eso no es así por el esfuerzo y por otros aspectos. Y yo creo que la IA generativa puede jugar un papel muy importante en ese tipo de escenarios. Como comentaba Sergio ahora, yo creo que, y ahora lo comentaremos, el fine-tuning de modelos dirigido a eso puede jugar un papel importante. Incluso sin llegar a esos términos, pues creo que habrá ya estrategias de prompting muy bien asentadas para hacer ese tipo de labores. Y luego también sumándome a lo que decía Carlos, sin ir incluso al momento donde ya estás migrando código, prácticamente cualquier proyecto de migración de cosas, ¿no? Tiene ese momento, esa etapa, ¿no? Que se le suele llamar auditoría, pero realmente pues se refiere a ver qué coño hay aquí. Y esa etapa yo creo que se puede ver muy acelerada con este tipo, ¿no? de robots que nos ayuden a hacer esa auditoría rápida, entender lo que tenemos, dónde está qué, y a partir de ahí empezar ya con el trabajo, ¿no? Entonces yo en definitiva hace mucho tiempo que existe gente que es muy experta en buscarse la vida cuando tiene que enfrentarse a una migración, haciéndose sus scripts de traducción rápidos, cosas, ¿no? Que le eficienten el trabajo para que no terminen cayendo en la miseria de tener que hacer manualmente toda esa labor. Y yo creo que la IA generativa va a ayudar muchísimo en eso. También me suma lo que decís, ¿no? Aspectos como el testing, entornos previos, contar con datos sintéticos, ahí, ¿no? Con ciertos matices que ya sabemos que a lo mejor la IA generativa desde esa perspectiva cognitiva o lenguaje natural no es la mejor herramienta para generar dato estructurado, pero bueno, creo que también forma parte de la imagen y hay que considerarla para ello. Quizá a nuestros clientes le dé por migrar todo el rato, ya que va a tener tantas facilidades. Te he de confesar que se me ha quedado la lagrimilla con el MDD, pero de esto ya hablaremos en otro momento. Venga, va. Vamos a otra sección, si os parece bien. Ya que estás además, Jesús, en primer plano y esta te toca a ti de lleno, vamos a la sección de inteligencia artificial. Tenemos, tenemos tres, ¿no? Grupos de cosas que queremos comentar. La primera va alrededor de la observabilidad en el ámbito de los grandes modelos de lenguaje y directamente, sin introducir absolutamente nada, te doy pista, Jesús, que estáis trabajando en muchísimos proyectos alrededor de todo esto y que mejor puedo explicarlo. Genial. Voy a tratar de no densificarlo mucho. Cuando hablamos de observabilidad en términos generales, ¿no? En el mundo de la ingeniería, nos referimos a esa capacidad para conocer el estado interno de un sistema en base a señales externas. Una de las cosas más intuitivas, ¿no? Que yo siempre pongo como ejemplo, pues es cuando vamos conduciendo un coche y tenemos un velocímetro, tenemos ¿no? El indicador de cuánto combustible tenemos y una serie de indicadores que son los que nos permiten a nosotros saber nuestro coche cómo está operando, cómo está funcionando, porque de otra manera pues iríamos a ciegas, ¿no? Bueno, la velocidad pues poco mirando por la ventana ya la vemos, pero no podemos saber cuánta gasolina nos queda de manera intuitiva, ¿no? Necesitamos ese tipo de mecanismos. Cuando hacemos desarrollo de soluciones y empezamos desde el software, metemos el data y luego por encima metemos la IA, necesitamos igualmente que este tipo de sistemas también tengan mecanismos de observabilidad, porque bueno, el desarrollo en general es algo que en cierta medida podríamos entender como determinista, pero conforme vamos haciendo soluciones más complejas, nos encontramos tanto con la complejidad esencial como con la accidental y todas ellas al final convergen en que las cosas pues fallan, ¿no? Y sobre todo fallan cuando entramos en producción o cuando compartimos la solución, ¿no? Porque mi ordenador siempre compila, pero luego no es así. Entonces, tenemos que introducir ese tipo de mecanismos, primero para ser capaces de depurar los problemas cuando estamos desarrollando, después para detectarlos cuando nuestro sistema ya está operando y bueno, tenemos que ser ágiles en la toma de decisión y en ese tipo de acciones. Cuando ya nos metemos en el campo de la IA o el machine learning más tradicional, hemos venido trabajando el aspecto de la observabilidad desde hace bastante tiempo, observabilidad que además va muy ligada al gobierno, ¿no? Y ahí hemos hablado en diversos foros de temas como los AI Stores y todo este tipo de componentes que nos ayudan a ello. Incluso en algunos casos pues hemos planteado arquitecturas basadas en eventos para dotar de observabilidad a los sistemas de machine learning, ¿no? Eventos que nos están diciendo un modelo que empieza a entrenar, que termina, que haga una inferencia, ¿no? Un poco ese tipo de mecanismos.
Cuando vamos ahora al campo de la IA generativa o la IA cognitiva o el mundo de los LLMs, los modelos fundacionales, vamos a requerir igualmente de observabilidad. Y además esta observabilidad va a imponer otra serie de limitaciones o de retos que son, bueno, de una complejidad elevada porque estamos tratando esencialmente con información, con dato desestructurado y con dato que requiere esa capacidad cognitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros estemos llevando a producción, y esto lo estamos viviendo en SDG, ¿no?, en soluciones internas que estamos haciendo, llevamos a producción una solución conversacional de chatbot que nos permite eficientar aspectos internos de la compañía, dar acceso a información y demás. Nosotros vamos a querer tener un control, primero, de qué está ocurriendo en esa solución, en esa plataforma, de qué conversaciones están ocurriendo. Podemos y queremos detectar qué está ocurriendo también en términos de lo que no esté funcionando bien, ¿no? Preguntas a las que no estamos dando buena respuesta, gente tratando de hacernos prom injection, ¿no?, o algún tipo de explotación de vulnerabilidades. En definitiva, queremos saber si nosotros estamos proporcionando una buena solución para detectar casos en los cuales no sea así y poder, ¿no?, llevar a cabo una solución al respecto. Y ese tipo de análisis, ese tipo de observabilidad requiere de dos partes, por así decir. Una primera parte en la cual somos capaces de capturar toda esa actividad y somos capaces de loguearla y de estructurarla de una manera que después sea consumible. Y aquí no hablo únicamente, por ejemplo, de flujos conversacionales, sino que también podemos hablar, pues, yéndonos al aspecto más puro de sistemas, toda la actividad que ocurre, ¿no?, entradas en nuestro sistema, salidas, clics que ocurren, interacciones con elementos externos de la arquitectura, ¿no? Todo eso, ponerlo en una foto común y después aplicar una capa de análisis. Y esa capa de análisis en sí mismo estamos viendo que requiere de esas capacidades cognitivas. Es decir, que donde yo antes en un sistema de Machine Learning tradicional esa observabilidad la basaba en hacer un registro de la actividad de inferencia que llevaba a cabo y luego aplicar procesos de análisis, ¿no?, con técnicas estadísticas, detectar data drift o calcular una métrica y comparar contra una que tenía yo calculada anteriormente, de repente lo que tenemos que hacer es aplicar LLMs a esa capa de observabilidad y explicabilidad para poder detectar, pues, ese tipo de interacciones, ¿no? Una persona frustrada, por ejemplo, con nuestros chatbots, acotar el contexto en el cual eso ha ocurrido y a partir de ahí ver cómo solventarlo, ¿no? Y el ver cómo solventarlo nos lleva a esos otros dos conceptos que vemos aquí, ¿no? El primero es muy sencillo. Cuando hablamos de grounding, ya lo hemos introducido cuando hablábamos de RAG. Nos referíamos al hecho de que nosotros no queremos soluciones de IA generativa basadas en un LLM tal cual, sino que queremos dotarle de nuestro propio dato, ¿no? Y en este caso, grounding es un término amplio, se puede referir a nuestra base de conocimiento más general, ¿no?, en términos, pues, esos documentos o esa documentación en la cual queremos basar el retrieval y después la generación de respuesta, pero también se puede basar en otro tipo de información que incorporemos en el sistema y que nos ayude a que cada vez las soluciones, ¿no?, las respuestas que damos sean mejores. Y aquí estamos, por ejemplo, nosotros propulsando a nivel de framework funcional la introducción de conceptos como, bueno, el conocimiento por soporte apoyado, ¿no?, y otro tipo de elementos que lo que nos hacen es que más allá de esa base de conocimiento central, de repente tengamos, pues, por ejemplo, todo tipo de glosarios, podamos tener información aportada por nuestros subject matter experts que ellos se han encargado de rellenar, preguntas frecuentes, ¿no? Y de hecho es una cosa que estamos aplicando a nuestras soluciones y que en definitiva nos ayuda no tanto a la observabilidad como tal, pero sí a los problemas que detectamos mediante la observabilidad, poder solventarlos porque aportamos la información que hemos visto que falta para que nuestro sistema funcione bien. Y luego, también en relación a todo esto, encontramos ese término que vemos ahí, RLHF, ¿no?, Reinforcement Learning from Human Feedback, que va también un poco en relación a ello. Es decir, nosotros cuando estemos planteando este tipo de soluciones, la primera iteración va a ser en base a una arquitectura RAG, como comentábamos antes. La vamos a poner en producción y vamos a ver que en ciertos casos falla, ¿no? Vamos a detectar esas limitaciones y a partir de ahí una de las posibles estrategias que podemos llevar a cabo es esta, que en sí mismo y a nivel más algorítmico pues es compleja, no me voy a meter en eso, tampoco creo que sea la persona adecuada para ello, pero viene a ser el hecho de aplicar, por un lado, el conocimiento que podemos recabar de nuestros usuarios, de nuestras personas que han detectado, ¿no?, esas problemáticas, aplicar una técnica como es el aprendizaje por refuerzo y en base a ello conseguir un fine tuning de un modelo en el cual partimos de esa base general, ¿no?, de ese LLM general público en el cual hemos basado nuestra solución,
para hacer que se especialice o que aprenda de nuestra problemática para resolverlo, ¿vale? Básicamente esto consiste en, como digo, partimos de un LLM general y por otro lado recabamos esa información, ese feedback de los usuarios. Con esto entrenamos un segundo modelo que lo que nos permite es mapear un input del usuario a un scoring, ¿no? A un scoring de cómo de bien estamos respondiendo ante ese caso y utilizamos este segundo modelo para hacer aprendizaje con refuerzo en el primero y así conseguir esa especialización que yo estaba comentando antes. No es un caso simple, no creo que sea lo primero que vayan a estar haciendo todas las compañías y por eso son, ¿no?, términos que vemos en ese segundo anillo, pero sí que creo que los siguientes meses o el siguiente año vamos a ir viendo que las siguientes etapas de las soluciones conversacionales de RAG que comentábamos antes van también en este sentido para lograr incrementar la calidad de lo que responden en casos muy específicos propios de las compañías, incluso la forma, ¿no?, de formular o de hablar para no tener que irse a un prompting muy específico con una casuística muy amplia que después sea ingobernable. Ambas dos tendencias que forman parte como componentes de nuestras framework, de una framework rack, ya no de la nuestra, sino de una framework rack, ¿sí o no? Correcto, sí, sí. Perfecto, pues muy interesante la explicación y seguimos hacia adelante. Esta tendencia como que nos gusta mucho a todos, ¿no? Porque, en fin, de alguna forma es muy mediática. Los nuevos pequeños modelos que ha ido sacando cada fabricante, que ya están empezando a aparecer en los nuevos PCs, ¿no? Que venden estos incluso fabricantes. Ya viene con su LLM dentro del propio PC que te contempla lo que haces y te ayuda y te asiste como compañero en cualquier momento y observa tu vida. Entonces ese LM es el primer IA espía de alguna manera. Bueno, nos encantan, ¿no? Nos encantan por lo pequeños que son, las capacidades que podemos encontrar y en todos los sitios donde podríamos aterrizar este tipo de tecnologías. Y en concreto pueden aparecer en lo que llamamos Edge, ¿no? Y ahí abre un montón de casos de uso y tecnologías nuevas a inventar. Y no sé si Jesús quieres para un repaso rápido acerca de esto. Sí, muy, muy rápidamente. A ver, yo creo que la reflexión aquí es los LLMs y en los últimos años lo que hemos visto en la IA, nosotros mismos lo hemos vendido como una democratización de la IA, ¿no? De repente el público general podía tener acceso a unas tecnologías y unas capacidades que hace años era inviable, ¿no? Sin hacer una solución custom, que además solo estaba en la mano de grandes compañías con capacidades de cómputo, capacidades de datos. Es cierta esa democratización, pero creo que solo es cierta a medias, porque cuando en el momento en el que tú tienes otro tipo de requerimientos de no, yo quiero tener el modelo en mi infraestructura, quiero tenerlo en mi PC, en mi dispositivo, cada uno de mis empleados que lo tenga en su portátil para no causar un trasiego de tráfico por tema de seguridad, de latencia, ¿no? De repente ahí decimos, ostras, que la barrera de entrada es muy grande, ¿no? Vemos los esfuerzos en las compañías en sacar versiones mini, ¿no? O medium de sus modelos y aún así pues te ponen requerimientos altos. Entonces, ahí estamos viendo que va a ser una tendencia muy importante cada vez, ahora que hemos conseguido ese estado del arte de una capacidad brutal en lo que nos dan este tipo de modelos fundacionales, en hacer esa reducción donde pues un poco se trate de balancear ese compromiso entre que sigamos manteniendo un nivel adecuado de capacidades, pero que sean modelos que entren en un hardware más comedido, ¿no? Y por otro lado, hay una convergencia en los fabricantes de hardware en proporcionar pues chips específicos para esto, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Los terminales móviles que cada vez vienen con el chip específico de IA, los procesadores Silicon de Apple también vienen con eso, después la contrapartida RM que potencia Microsoft también en su Surface. Esto es una tendencia que va a ocurrir porque cada vez más vamos a querer que esos modelos corran en local en el hardware que tenemos, en el móvil, en el navegador, porque además, pues de repente, pues los desarrolladores de sistemas operativos quieren darte un copilot, pero un copilot que no esté siempre conectado a Internet, sino que corra en tu hardware y eso va a necesitar ese cierto compromiso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que vamos a ver. Aquí quería también hacer el chit-chat, ¿no? La puntilla de que creo que es algo que nos lleva a un lugar adecuado porque estamos viendo que lo contrario va a un mal lugar, ¿no? Dispositivos que han salido en los últimos meses como asistente personal, ¿no? El Humane AI Pin, este que te proyecta en la mano, o el Rabbit R1, que son dispositivos que, bueno, igual es muy pronto para decirlo, pero creo que
o están fracasando o van a fracasar, porque al final, si lo piensas, no deja de ser pues un hardware obsoleto o con un poco más de brilli, pero que está conectado siempre a Internet para hacer llamadas a un LLM y el usuario se pregunta, oye, ¿no puedo hacer yo esto con mi móvil que ya es un dispositivo siempre conectado? Entonces, yo creo que la gracia de ese tipo de asistentes personales portátiles específicos estará cuando podamos ejecutar ahí los modelos y hay una conectividad a Internet para lo que lo requiera, pero que realmente no sea siempre el caso. Y además creo que la proliferación de esos modelos nos lleva a casos de uso muy chulos, ¿no? Como por ejemplo, pues la aplicación o la construcción de esos asistentes locales en entornos hardware que no pueda ser de otra manera, como por ejemplo pueda ser un cajero, ¿no? Un terminal en una sucursal bancaria que te sirve de asistente, sobre todo pues a lo mejor personas con problemas de acceso, con, ¿no?, un poco más de distancia a la tecnología y les ayude en las labores y también, por qué no decirlo, pues también les sirva a la entidad como un mecanismo de venta extendida de sus productos. Entonces, creo que ese tipo de soluciones las vamos a ver cada vez más y va a ser esencial que los generadores, ¿no?, de estos modelos consigan esa miniaturización a la vez que el hardware cada vez sea más específico para este tipo de aplicaciones algorítmicas. Desde luego, y millones de casos de usos, como dices, como el caso de banca, seguros que utilizarán, ¿no?, ese tipo de tecnología para introducirla en los propios coches, como han hecho otras cosas alrededor de todo esto, fabricantes de PCs que lo meterán en los PCs, millones de usos y que habrá que verlo de cerca, lo complicado que será, pero también lo interesante y alguno ya lo espera en sus gafas, ¿no? Como Black Mirror en sus lentillas, nuestras gafas. Venga, va, se acaba chit-chat, que nos imaginamos demasiadas cosas. Y para finalizar en la etapa de inteligencia artificial, y algo que Sergio ha adelantado anteriormente, ¿no? Este paso, este nuevo avance, quizá de alguna manera, ¿no? O de grado, no avance, ¿no? Este grado de madurez de adquisición de inteligencia artificial generativa en las compañías, de pasar a tener un modelo y prompts básicos, a pasar a tener un retrieval, un buen RAG, a pasar a también fabricar un modelo tuneado por ti mismo con conocimiento de dominio y, en fin, simplificaciones de esto. Y creemos que esto puede ser un nuevo estándar porque cada vez es más fácil, porque cada vez es más quizá interesante, porque vamos madurando en su uso, etcétera, etcétera. Y bueno, creemos que es una tendencia que está creciendo y también creemos que nuevas tendencias sobre esta tendencia surgen, como el no-code. Así que, Jesús, si quieres terminar ya con esto, perfecto. Sí, bueno, como hemos venido comentando, ¿no? Yo creo que la tendencia ha sido cada vez, y nosotros mismos la hemos ido contando en muchas ocasiones, la proliferación de los modelos fundacionales, los grandes modelos del lenguaje, un poco a relegar el enfoque, ¿no?, de hacerte tú mismo esos modelos mediante técnicas como transfer learning, ¿no?, o ese fine tuning, ya yendo al término más específico. Y ha tenido sentido porque era una manera muy rápida de acelerar el desarrollo, la adopción tecnológica, hacer un montón de casos de uso que se podían cubrir de esa manera y además vemos que aún seguimos en esa tendencia de crecimiento de los modelos al mismo tiempo que tratamos de hacerlos pequeños, crecimiento de la ventana de contexto, ¿no? Pero aún así, pues yo creo que va a haber suficiente ámbito para, ¿no?, volver a ese eterno retorno, como decía Nietzsche, y hacer otra vez acopio de capacidades para hacer nuestro propio fine-tuning de los modelos con nuestros datos, porque el caso de uso lo requiera, ¿no? O porque nos sea muy interesante contar con un modelo que sin necesidad de hacer un RAG ya es capaz de responderme con mi información, con mis datos, con lo que yo sé de mi compañía, ¿no? Y entonces ahí, más allá de ese concepto general, ¿no?, de ese fine-tuning aplicado a los modelos, que como digo, no es algo nuevo, sino que es algo que se ha olvidado un poco y ahora está volviendo, también vamos a encontrar que esto va a ser una commodity, que esto va a ser algo que se nos venga proporcionado. No es que sea tampoco dentro del ámbito de lo que se puede hacer en IA una de las cosas más complejas, ¿no? Hay un montón de frameworks muy asentados como Keras, como TensorFlow, pensados para hacer ese tipo de fine-tuning, ¿no? Ese entrenamiento de las últimas capas de estas redes neuronales y demás, pero aún así pues la barrera puede ser alta. Entonces ahí vamos a ver cada vez más que hay servicios en la nube a los que yo les doy mis datos, le digo en base a qué modelo open source o no open source quiero basar mi fine-tuning y ello ya me lo hace solo y a partir de ahí vamos a ver sí que dos tendencias, ¿no? La tendencia por la que quizá vamos a ver más compañías como OpenAI, donde ellos nos van a hacer este fine-tuning, pero no nos van a dar el modelo, nos van a dar un endpoint para que yo consuma el modelo que me dicen que es mío, pero la verdad es que no es mío, sino que es suyo.
Y luego va a haber otra tendencia donde esto pues ya sí que me den el modelo para que yo lo integre, lo despliegue o lo siga haciendo fine tuning en otro tipo de entorno, ¿no? Y a partir de ahí pues cada uno decidirá su estrategia, esperamos que apoyados, ¿no? en nosotros para ayudarles. Pero bueno, yo creo que va a ser algo que vamos a ver cada vez más. Genial, entendido, Jesús. Gracias por la apreciación. Nietzsche también decía que toda convicción es una cárcel, así que no estamos convencidos absolutamente de nada de las tendencias que estamos planteando, porque evoluciona muy rápido la tecnología y la intentamos absorber y llevar a negocio, a problemas que nos encontramos, y cada día te replanteas muchas cosas y bueno, vamos planteándolas en cada época. Vamos allá. Vamos a finalizar con la última sección, si os parece bien. Es la sección de otras tendencias, miscelánea y casos de negocio. Vamos a enfocarnos en un primer punto, ¿no? Que, bueno, ya viene contando, ¿no? Que viene de alguna forma contando las nuevas evoluciones de lo más archiconocido, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Nos plantean nuevas funcionalidades como amplia capacidad analítica, ¿no? Matemática también. Entonces, Sergio, no sé si te apetece o contarnos estas tendencias nuevas, ¿no? Esta capacidad de hacer análisis o esta capacidad de observar, ¿no? Dentro de los propios, incluso Assistant, ¿no? Que por eso están estas tres tendencias conectadas. Cuéntanos. Sí, en la primera POC ya pusimos como los asistentes como en el centro por relevancia de la parte de business, y esta vez la hemos llevado más al centro todavía, y hemos puesto esa señal de que ha aumentado en importancia o en relevancia, y creo que muy influenciada por las últimas publicaciones pues del modelo de ChatGPT, el 4o, que bueno, que han evolucionado en la capacidad que tienen, pues en esas capacidades analíticas, y la reducción de los delays entre la llamada al modelo y la respuesta, que han abierto muchos más casos de uso asociados a asistentes. Estamos acostumbrados tal vez a los asistentes de código, a los asistentes de tipo ChatGPT, que haces tu pregunta con el chat y esperas unos segundos a que te conteste. Con esta nueva evolución, con esta nueva feature, con este nuevo modelo, también eso nos abre un abanico más amplio. Pues por ejemplo, como veíamos en la propia demo de OpenIA, pues oye, un asistente que vaya analizando lo que tú estás viendo, o que vaya analizando el propio vídeo que tú estás, o que la cámara de tu móvil está viendo en el momento, que nos puede servir como un asistente, que nos llama aquí Watcher, pero como un asistente de análisis de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Esto pues puede tener mil utilidades, pues como desde identificación o seguridad hasta un guía turístico, por ejemplo, que a partir de la foto que tú le estés dando del cuadro, pues te puede analizar lo que está, bueno, el significado del cuadro o la interpretación que pueda tener el modelo. Y aparte de esto, pues también hemos visto, incluso dentro de la propia demo de OpenAI en su momento, de esa keynote que hicieron con la release de ChatGPT 4o, pues la capacidad también de generar un Virtual Data Analyst, que ya hemos llamado, que a partir de esas gráficas que dibujamos cuando tratamos los datos o cuando exploramos datos, pues también puede sacar esas conclusiones a partir de datos que está mostrando. Entonces, creemos que los asistentes están evolucionando y que van a seguir evolucionando pues cuando vayan ocurriendo más features. En este caso, pues, como decíamos, el aumento de las capacidades analíticas del modelo del ChatGPT y la reducción del delay entre la llamada y la respuesta, pues también abre un abanico amplio de nuevos asistentes, y que seguro que en los próximos meses pues, irán apareciendo más tipos de asistentes. Está claro, Sergio, ya te agradezco la explicación. Además, justo esta mañana Jesús, yo, Roberto y tú mismo hemos tenido una sesión de todos los asistentes de insights para cada problema de negocio que nos vamos a encontrar. Vamos a poder desarrollar, porque esta tecnología lo habilita muy bien, y seguro que estas capacidades de watching o estas capacidades de analíticas en el propio modelo nos lo facilitan. Así que genial la tendencia y el estado del arte de esta historia. Así que muchas gracias por la explicación y seguimos adelante, que quedan solo dos ya. Este es uno que nos intriga a todos, porque si no eres muy experto, ¿no?, de las tripas de un modelo de forecasting, y si no eres muy experto de cómo funciona
una red, ¿no? No te haces una idea de cómo esto puede funcionar, ¿no? Un modelo fundacional que haga forecasting porque ha sido preentrenado con millones ¿no? de puntos. Entonces, Jesús, no sé si quieres darnos algún matiz de por qué creemos que esto tiene que estar aquí, por qué tiene que estar en el tercer anillo como nueva tendencia, ya a considerar de verdad. Nos encontramos hace tiempo un modelo fundacional que ahora lo explicas tú, pero ahora nos empezamos a encontrar más. Sí, como dices tú, ¿no? Y puede a lo mejor chocar un poco que lo veamos en el tercer anillo cuando es algo que existe, ¿no? En el sentido que decía, esos modelos, te hacía referencia tú ahora mismo al que ya lleva un tiempo en el mercado, que es TimeGPT, un enfoque además curioso, ¿no? Que hemos estado estudiando, que lo que hace es pues coger esa serie temporal, transformarla, ¿no? en texto, hacer esa inferencia y después hacer la transformación inversa, algo que pues, es bastante contraintuitivo. Y además en los últimos días pues ha aparecido, ¿no? Una que ha sacado Google, Times FM, un poco bajo la misma premisa, ¿no? Que es voy a construir un modelo fundacional que pueda aplicar al ámbito del forecasting en time series, ¿no? Con un montón de series públicas que además es algo, ¿no? Bueno, información fácil de obtener, por así decir, un ámbito bastante amplio y conocido, y voy a aplicar ese concepto a este mundo y en lugar de yo hacer mi entrenamiento de series temporales con librerías como Prophet o como Orbit y hacer yo mi modelo y mi inferencia, pues de repente hago un zero-sum learning con este tipo de modelo y genero mi forecast para mi serie de datos temporales. ¿Qué pasa? Yo creo que tenemos que ser cautos, ¿no? En este tipo de enfoques. Estamos en ese momento de entender qué funciona, por qué funciona y en qué casos no va a funcionar, porque sí que nos causa pues, un poco de escepticismo al pensar que, bueno, lo que hace que un modelo de lenguaje, un gran modelo de lenguaje, sea algo tan válido y que nos pueda aportar tanto, que es la generalidad del lenguaje, ¿no? Que el ámbito cognitivo, el cómo nos comunicamos, es algo que trata de ser lo más democrático posible, porque al final el lenguaje va de entendernos y después tenemos que terminar ¿no? de aportar nuestro contexto para que después nos genere. En el ámbito del dato en serie temporal, ¿no? O los datos al final numéricos, no está tan claro, ¿no? No está tan claro que yo pueda hacer una inferencia en base a este tipo de modelos y que bueno, pues casi por puro azar o correlación estadística de que yo tengo una serie que se comporta de forma muy parecida a otras porque es un fenómeno, pues digamos, más o menos que podamos encontrar en otros ámbitos, ¿no? Pues eso, hablamos de sensorizaciones o hablamos de monitorización de sistemas o hablamos de cualquier tipo de evento que se pueda modelar de esta manera. Que yo esté haciendo un forecast que parezca adecuado no significa que el día que ese forecast o que ese evento de repente posea una anomalía o una situación anómala que yo no esté capturando adecuadamente gracias a este modelo, me vaya a funcionar realmente bien ese forecast. Entonces, por eso estamos un poco en ese modelo de análisis y de ser cautos. Además, viendo como, por ejemplo, este último modelo, Times FM de Google, pues realmente tiene un contexto que le puedes proporcionar muy pequeño, ¿no? De unos 512 puntos, no gestiona huecos en tus datos, que es algo que, por ejemplo, Prophet hace muy bien y por eso lo venimos utilizando mucho en proyectos, ¿no? O, por ejemplo, tampoco soporta estacionalidades o frecuencias distintas entre la entrada y la salida. Entonces, son limitaciones muy fuertes como para que estemos a lo mejor en el momento de que estemos haciendo proyectos en un entorno real en base a este tipo de tecnologías. Pero no obstante, creo que es nuestra responsabilidad y desde luego estaremos analizando cómo evoluciona para si realmente es una tendencia que tenga sentido y que tengamos que proyectar hacia dentro de los anillos, pues lo haremos y la utilizaremos en los proyectos, desde luego. Sí, sí. Yo recuerdo el momento que hicimos la primera clasificación con un LLM de una encuesta y dijimos, ostras, que es que se podía hacer así, ¿sabes? Lo mismo esto, ¿no? Parece que ostras, no se nos había ocurrido que esto se podía hacer así, este tipo de modelos fundacionales. Bueno, esperemos a ver cómo maduran, como dices, pero ahí están y los hyperscalers están disponiendo este tipo de sistemas en sus inferencias y en sus usos, en sus model gardens para tu uso, para tu fine tuning o para tu lo que quieras. Así que, bueno, ahí detrás también hay mucha cabeza de por qué han decidido ponerlos ¿no? en su model garden para su uso. Así que lo seguiremos de cerca. Me parece, si me permites el apunte,
casi más interesante esa aplicación como fine-tuning, entendiendo que estos modelos fundacionales, más allá que las propias series, incorporen un montón de información pública, ¿no? De eventos, de cómo afecta el clima, de cómo afectan, ¿no? Todo ese tipo de regresores que queremos meter en nuestros modelos de forecasting para hacer que funcionen mejor. Ahí sí que le veo bastante potencia a partir de algo general, grande, ¿no? Construido en la amplitud de la información disponible, que nosotros hacemos el fine-tuning con nuestra serie y le metemos nuestro dato y a partir de ahí pues tenemos una inferencia que tiene en cuenta todos esos factores externos. Tal cual. Y bueno, derrapando 10 minutos, ni tan mal. Vamos a acabar la sesión y aquí vamos a hablar de avatares. No sé si es Sergio que se va a tirar hacia adelante o si es Jesús, pero bueno, cualquiera de los dos, el que quiera. Cómo están avanzando, ¿no? los asistentes hacia avatares, hacia, no sé si vale, humanos digitales. Y bueno, ¿no? La última versión de ChatGPT, que la pongo encima de la mesa porque es como archiconocida, ¿no? Cualquier demo, tal, la capacidad de hablar con ella, ¿no? Como si fuese una persona y tener una cierta conversación profunda. Bueno, en fin. ¿Alguien quiere opinar acerca de esto? Es una tendencia que ponemos en el tercer anillo, es una tendencia que creemos que se está incrementando, creemos que está evolucionando un montón para que esto pueda darse, ¿no? Ese humano digital avatar. Así que, ¿quién se atreve a terminar con esto? Termino si queréis, lo hago rápido que nos queda poquito tiempo. Y nada, básicamente creo que el tema de los avatares, pues al final se ha intentado humanizar la manera en la que hablamos con los asistentes y también creo que el futuro medio y largo plazo será también humanizar la interfaz con la que hablamos con esos asistentes. Ya estamos empezando a interactuar con ellos a través de voz. También creo que va a ser pronto que va a ocurrir que ya no vamos a tener una pantalla escribiendo texto, sino que será un propio avatar con su cara y su voz la que nos contesta todo esto, humanizando aún más la interacción pues con esos LLMs. Como chicha de todo esto, también creo, aparte de que han proliferado un montón de noticias alrededor de la creación de avatares y que es como el trending topic ahora en muchas de las áreas de innovación, la de aquí también, ya hemos discutido unas cuantas veces cómo tiene que ser la interfaz o el avatar de nuestro propio asistente que tenemos en SDG. Creo que también, y haciendo chit-chat y haciendo referencia a noticias que han salido esta semana, ya nos hemos encontrado también por ahí alguna noticia que Scarlett Johansson estaba muy contenta porque OpenAI estaba utilizando una voz parecida a la suya. Creo que también este tema de los avatares ya no solo tiene que evolucionar tecnológicamente, que ya está ocurriendo y que cada vez ya pues las voces cada vez son más humanas y ya no son el loquendo de aquellos años. Son voces pues que pueden pasar por una voz humana real. También creo que conlleva que también evolucione la legislación y la homologación y el reglamento que hay alrededor de todos los LLMs y la utilización de los mismos, pues porque bueno, también es cierto que este mundo de la generativa también está llevando por unos usos menos éticos que los que se hace aquí a nivel corporativo. Entonces, nada, simplemente queremos dejar esta tendencia porque creemos también que es trending topic y que va a ser noticia en los próximos meses. Quizá echemos de menos a Clipo algún día. Sea el primer avatar, ¿no? De alguna manera. Bueno, en fin, pues hasta aquí, ¿no? Nos hemos recorrido todas las secciones, todos nuestros highlights de tendencias que considerábamos importantes comentar. Yo creo que ha sido una sesión profunda, también dura. Creo que estamos todos agotados, pero la verdad que creo que tiene sentido el proyecto que estamos haciendo en la compañía alrededor del radar. Lo vamos a seguir trabajando, ejecutando. La primera época creo que nos sentimos sueltos en la tercera sección, creo que ya en la primera ya estábamos ahí muy sueltos, así que creo que además vamos mejorando en este cargo de ponentes. Nuestra idea también es que vengan otras personas a contar esto y que no solo nos veáis la cara a nosotros, que somos 4 de los que están haciendo esto posible en la compañía, que es una compañía de 2.000 personas y que detrás mucha gente trabajando alrededor de esto. La época 3 vendrá antes de verano, va a ser una época diferente, vamos a hacer un update de las tendencias y herramientas que están y vamos a
profesionalizar la herramienta, vamos a crear un archivo, ¿no? Una base de datos que represente las tendencias para poder explotarlo posteriormente con herramientas visuales, con asistentes o con otro tipo de utensilios. Así que esto es una evolución hacia la profesionalización y también un retoque de actualización ligera, y vendrá no sé cuándo. Sergio, ¿cuándo viene la siguiente versión? Pues en el calendario está marcado el 25 de julio, antes de verano, para cerrar bien y irnos de vacaciones tranquilos. El 25 de julio se está viendo demasiadas cosas de repente, pero el 25 de julio está dicho, el 25 de julio lo haremos. Pues nada, gracias Carlos y Jesús por añadiros al stream y acompañarnos durante todas estas secciones, y por las explicaciones tan detalladas y por haber hecho los deberes, que también esto tiene su esfuerzo de llegar aquí con el speech claro. Os agradezco el esfuerzo. No sé si queréis hacer alguna conclusión antes de terminar. Nada, que gracias por invitarnos y bueno, pues ahí os veremos, o nos veremos, no lo sé, será sorpresa. El 25 de julio has dicho, ¿no? Es Santiago Apóstol, el patrón de España, así que ahí estaremos. Bueno, un día singular. Veremos, terminamos de afinar la fecha, pero antes de verano aquí estará nuestra tercera época de radar. Ha sido un placer. Cualquier duda, necesidad, aclaración o crítica, recordad que hay un buzón, ¿vale? De innovation@sdggroup.com. Podéis escribir con cualquier duda, necesidad de aclaración, crítica o incluso un reconocimiento, ya nos viene bien. Y espero que esta iniciativa perdure mucho tiempo en la compañía y sigamos viéndonos más a menudo. Muchas gracias y hasta la siguiente. Un abrazo. Gracias, chao. Chao.